Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para sumergirnos en una historia que nos ha llegado al corazón y que, estoy seguro, va a despertar su curiosidad tanto como a nosotros. Hoy vamos a desgranar un tema fascinante, los mensajes secretos de Kerem y Hande, un amor que, según parece, ha escrito su propia novela clandestina. Y si lo prometido es deuda, vamos a intentar descubrir si detrás de esas miradas, de esas palabras aparentemente inocentes, se esconde un amor real, profundo y quizás un poco escondido. Si les gustan este tipo de historias, si disfrutan descifrando enigmas y explorando el mundo de las relaciones, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos perdamos en los detalles, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den al botón de suscribirse. Es la mejor manera de no perderse nada de lo que compartimos aquí y además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. Cuando escuchamos los nombres de Kerem y Hande, especialmente en el contexto de las redes sociales y la vida pública, es fácil caer en la tentación de pensar que lo sabemos todo. Vemos sus publicaciones, sus entrevistas, sus apariciones públicas y formamos opiniones. Pero la verdad es que en este mundo digital, las apariencias pueden engañar, y a veces, lo más importante se encuentra precisamente en las grietas, en los detalles que pasan desapercibidos para la mayoría. Kerem y Hande, dos figuras que han captado la atención de muchos, parecen tener un lenguaje propio, un código secreto entre ellos que ha empezado a resonar en la esfera digital. Hemos estado observando atentamente siguiendo las pistas, y hemos recopilado una serie de indicios que sugieren que hay algo más que una simple amistad o una relación profesional entre ellos. Nos referimos a esos mensajes sutiles, esos guiños en redes sociales, esas palabras que, sacadas de contexto, podrían parecer triviales, pero que al unirlas, forman un patrón muy revelador. Estamos hablando de un amor secreto. De una conexión profunda que aún no se ha oficializado o que prefieren mantener en un plano más íntimo. Esa es la pregunta que nos impulsa hoy. Vamos a explorar juntos cómo las redes sociales se convierten en un tablero de ajedrez donde cada me gusta, cada comentario, cada historia compartida, puede ser una pieza clave para descifrar una historia de amor. Hemos dedicado tiempo a analizar publicaciones antiguas y recientes, comparando momentos, observando cómo interactúan, qué dicen y sobre todo, qué no dicen. Y hemos encontrado algunas cosas bastante intrigantes. Por ejemplo, han notado la frecuencia con la que Kerem reacciona a las publicaciones de Hande, incluso a aquellas que parecen menos relevantes para su vida pública. No es un me gusta cualquiera, a menudo es uno de los primeros, y no solo eso, sino que a veces deja un comentario muy específico, algo que va más allá de un simple genial, o qué bonito. Podría ser una referencia a algo que solo ellos dos entenderían, un chiste interno, una palabra clave que tiene un significado especial. Y lo mismo sucede a la inversa. Hande, por su parte, a menudo comparte citas o canciones que, al ser analizadas, parecen tener una conexión directa con los temas que Kerem ha estado discutiendo o compartiendo recientemente. No es una coincidencia aleatoria, parece un eco, una respuesta sutil que dice, te escucho, te entiendo, y estoy aquí. Pensemos en las historias efímeras de Instagram, ese espacio donde la gente tiende a ser un poco más espontánea, un poco más vulnerable. Hemos visto momentos en los que Hande comparte una foto de un libro que está leyendo, y poco después, Kerem publica una foto de un paisaje muy similar al que ella ha mostrado, o menciona un concepto del mismo libro. Esto podría ser una simple coincidencia, pero cuando se repite, se convierte en un patrón. Y no solo eso, también hemos observado el uso de emojis. No cualquier emoji, sino combinaciones específicas que, para un ojo atento, podrían significar mucho más que su significado literal. Un corazón acompañado de una estrella, por ejemplo, o una mariposa en un momento particular. Estos pequeños símbolos, usados repetidamente, pueden ser el lenguaje secreto de una pareja, sus pequeñas declaraciones de amor codificadas para el mundo. Otra pista que hemos seguido es la forma en que se mencionan mutuamente, o la ausencia de menciones. A veces, la clave está en lo que no se dice. Si hay un evento importante en la vida de uno y el otro que normalmente mostraría su apoyo, guarda silencio en público, podría ser una señal de que prefieren mantener su relación fuera del foco mediático, o que su apoyo es más íntimo, más personal. Sin embargo, cuando sí se mencionan, las palabras que eligen suelen ser muy consideradas, muy cuidadosas, pero a la vez llenas de un cariño o una admiración que no se puede ocultar por completo. A veces un simple orgulloso de ti dicho en el momento adecuado,
O un gracias por estar ahí que parece ir dirigido a una persona en particular, puede decir mucho. Y no podemos olvidarnos de los comentarios en las publicaciones de amigos en común. Es en esos espacios donde, a veces, las defensas bajan un poco y las interacciones se vuelven más genuinas. Un comentario de Kerem en una foto de Ande con amigos, donde dice algo como, ella es la mejor, o qué bueno verte feliz, puede parecer simple, pero en el contexto de su relación pública, adquiere un peso diferente. Del mismo modo, Ande puede responder a un comentario de Kerem en la foto de un amigo, con un emoji o una palabra que solo ellos dos entienden. Es como si estuvieran tejiendo una red invisible de comunicación, dejando pequeñas migas de pan para que nosotros, los curiosos, las encontremos. La autenticidad en sus interacciones también es un factor importante. A pesar de la presión de las redes sociales y la atención constante, hay momentos en los que Kerem y Ande parecen bajar la guardia. Sus sonrisas en fotos juntos, aunque sean breves, parecen tener una chispa especial. La forma en que se miran en ciertos vídeos, la complicidad en sus gestos, todo esto suma a la idea de que hay una conexión más allá de lo profesional. Y cuando se trata de defenderse o apoyarse mutuamente frente a críticas o rumores, la fuerza con la que lo hacen, aunque sea de forma indirecta, demuestra un vínculo fuerte. Por supuesto, debemos ser cautelosos. No podemos afirmar con total seguridad que lo que vemos es un romance consolidado. Puede ser una amistad muy profunda, una conexión artística, o simplemente una química personal que trasciende la pantalla. Pero la acumulación de estas pequeñas pistas, estos mensajes secretos, esta danza sutil en las redes sociales, nos lleva a creer que hay algo especial sucediendo. Es esa chispa, esa resonancia, esa energía que se percibe cuando se cruzan sus caminos en el mundo digital. Y es precisamente esta ambigüedad, esta posibilidad de un amor real aún por confirmar, lo que hace la historia tan cautivadora. Para recapitular, hemos explorado las sutiles señales que Kerem y Ande nos han estado enviando a través de sus interacciones en redes sociales. Desde reacciones y comentarios específicos, pasando por la elección de contenido compartido que parece resonar entre ellos, hasta el uso de emojis y gestos que podrían tener un significado oculto. Hemos analizado la importancia de la autenticidad en sus momentos juntos y cómo, a pesar de la presión pública, a veces se dejan entrever chispas de algo más profundo. Si bien no tenemos pruebas definitivas, la consistencia y el patrón de estas interacciones sugieren fuertemente que hay un vínculo especial entre Kerem y Ande, un posible amor real que se manifiesta de manera discreta en el vasto universo digital. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis, por dedicar su tiempo a desgranar junto a nosotros esta intrigante historia. Su presencia aquí es lo que nos motiva a seguir buscando y compartiendo. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué han notado ustedes? ¿Han percibido alguna otra señal o detalle que nosotros hayamos pasado por alto? Déjenos sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus aportaciones y debatir juntos. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha mantenido pegados a la pantalla, o simplemente les ha entretenido, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también disfrutan de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.